Hola a todos, vamos a hacer un repaso con algunas funciones químicas, un breve repaso en realidad. Vamos a hablar de los óxidos y su proceso de formación. Entonces, los óxidos se forman con metales y si se forman con metales se llaman óxidos básicos. Eso cuando ocurre con elementos metálicos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El hierro es un elemento metálico. Hierro puede tener estado de oxidación más 2 o puede tener estado de oxidación más 3. Voy a hacerlo con más 2. Si hierro más 2 reacciona con oxígeno diatómico, siempre hay que poner este 2 que indica que el hierro es un elemento diatómico, produce hierro oxidado. Fíjense que en el resultado de la ecuación química el 2 no pasa, solamente el hierro, el Fe y el O. Y vamos a establecer sumatorias de estados de oxidación. Entonces resulta que hierro tiene estado de oxidación más 2 y oxígeno siempre menos 2. Más 2 y menos 2 nos da sumatoria 0, indica que ya está formado nuestro óxido básico. Vamos a poner otro ejemplo, pero en este caso con el hierro más 3, estado de oxidación más 3. Para el hierro lo hacemos reaccionar igualmente con oxígeno. Nos queda el hierro oxidado. Entonces, hierro más 3, oxígeno menos 2. Más 3 y menos 2. Resulta que más 3 y menos 2, esta sumatoria de estados de oxidación no nos da 0. Entonces, el 2 del oxígeno se lo pongo en los pies al hierro. Y el 3 del hierro se lo pongo en los pies al oxígeno, en el subíndice. Entonces nos va a quedar Fe2O3. Vamos a poner más claro este 3. Fe2O3. Y aquí tenemos nuestro óxido formado. Como hierro solamente tiene dos estados de oxidación, consultando la tabla, tiene el 2 y el 3, solo forma dos óxidos. Cuando un elemento solamente tiene dos óxidos, o dos estados de oxidación, entonces para nombrarlo la regla dice lo siguiente: óxido para el hierro, la raíz del nombre del elemento es Fer. Como 2 es el menor estado de oxidación, tiene 2 y 3, entre 2 y 3 el menor es 2, el menor estado de oxidación es 2, entonces la terminación será oso, óxido Fer oso, oso para el menor, cuando hay dos estados. Para el caso entonces del Fe2O3, que es el mayor estado de oxidación, se llamaría óxido férrico. Férrico. Terminación ico para el mayor. Esto aplica para dos estados de oxidación. Veamos otros óxidos. Óxido, utilicemos como estado de oxidación del cromo. Como elemento, el cromo con estado de oxidación más 2. El cromo con estado de oxidación más 3 y el cromo con estado de oxidación más 6. Es un elemento metálico también el cromo. Lo hacemos reaccionar con oxígeno y nos queda nuestro cromo oxidado más 2 y oxígeno menos 2, sumatoria 0. Para el siguiente, cromo reacciona con oxígeno, nos va a quedar cromo oxidado, cromo más 3, oxígeno menos 2. Esta sumatoria no nos da 0, entonces bajamos el 2 y bajamos el 3 y nos quedó nuestro segundo óxido del cromo. Y ahora al cromo más 6 le vamos a poner oxígeno diatómico, queda el cromo oxidado. Fíjense que el 2 nunca pasa, queda simplemente el cromo con el oxígeno. Y él es más 6 y él es menos 2. Entonces la sumatoria no nos da 0, bajo el 6 y bajo el 2. Pero cuando los dos subíndices son pares, ese es un caso, 6 y 2 es par, entonces bajo el 6 y le saco la mitad, 3. Bajo el 2 y le saco la mitad, 1, pero el 1 es invisible, o sea, nos quedó CrO3. En los casos anteriores no se simplificó, porque cromo más 3 y oxígeno menos 2. El más 3 es impar, o sea, no se puede simplificar. Y en el anterior, más 2 y menos 2 nos da 0 directamente, entonces no había que simplificarlo. En estos casos en donde hay que cruzar los estados de oxidación y los dos son pares, se debe simplificar. Ahora pongámosle el nombre. Para el primer caso, cuando un elemento tiene tres estados de oxidación como el cromo,
como el cromo. Entonces, sencillamente al menor le ponemos óxido, al menor óxido, el prefijo hipo, y el nombre crom de la raíz del nombre del elemento y la terminación oso, hipo-oso, óxido hipocromoso. Para el siguiente, que es el más 3, el de la mitad, o sea, en el orden va primero el menor, el de la mitad y después el mayor. Pues en ese orden lo puse. Entonces, óxido, raíz del nombre del elemento, crom y terminación oso. Y para el caso del mayor de todos, óxido, crom y terminación ico, porque es el mayor de los tres. Tiene 3 estados, el mayor termina en ico, el de la mitad oso y el menor hipo-oso. Es la regla. El 2 es el menor, óxido hipocromoso, el 3 el de la mitad, óxido cromoso, el 6 el mayor, óxido crómico. Esos son óxidos básicos. Voy a poner un óxido ácido como ejemplo final. Óxido ácido. En los óxidos ácidos actúan bueno, aquí en los básicos son metal, y en el óxido ácido no metal. Entonces voy a poner como ejemplo el cloro. Cloro es un no metal, cloro puede ser +1, cloro puede ser +3, cloro puede ser +5, cloro puede ser +7, 4 estados de oxidación para el cloro. Entonces resulta, queridos amigos, que el cloro es un elemento gaseoso. Cuando es gaseoso, para escribirlo le ponemos un 2. Significa que en la naturaleza está en estado gaseoso. ¿Cómo uno lo identifica en la tabla periódica? Los elementos gaseosos en la tabla periódica tienen color rojo en las letras. Ahora bien, vamos a oxidar este óxido ácido que es de cloro. Entonces le ponemos primero oxígeno, que también es diatómico, o sea, le pongo un 2 también, porque también es un gas, aparece rojito en la tabla periódica. Nos va a quedar cloro oxidado. Ni el 2 del cloro ni el 2 del oxígeno pasan. Entonces queda Cl y O, ese es el resultado. Entonces resulta que cloro es +1 y que oxígeno es -2. Oxígeno siempre es -2. La sumatoria tiene que dar 0, entonces +1 y -2 no da 0. Bajo el 1 invisible y bajo el 2. Y nos quedó Cl2O. Listo. Siguiente. Cloro gaseoso más oxígeno gaseoso, diatómicos los dos, nos queda cloro oxidado. Aquí cloro es +3 y oxígeno es -2. +3 y -2 no da 0, entonces bajamos el 2 y bajamos el 3. Aquí no se simplifica porque el 2 es par y el 3 es impar, entonces no se puede simplificar, queda Cl2O3. Aquí en este otro caso, cloro gaseoso más oxígeno gaseoso, nos queda cloro oxidado. No pasa ni el 2 del cloro ni el 2 del oxígeno. Entonces, en este caso, cloro +5, oxígeno -2, sumatoria no da 0. 5 y -2 no da 0 al sumarlos. Entonces los intercambio, bajo el 2 del oxígeno, bajo el 5 del cloro. Tampoco puedo simplificar porque cloro es par, el 2 es par y el 5 del oxígeno es impar. Como hay un par y un impar, no se puede. Solo si los dos son pares lo podría hacer. Y el último, oxígeno diatómico, entonces cloro, oxígeno, el 2 del cloro no lo pongo, el oxígeno tiene un 2 también, tampoco lo pongo. En el resultado, aquí tenemos cloro +7, oxígeno -2, +7 y -2, pues la sumatoria tampoco da 0. Bajo el 2 y bajo el 7, queda Cl2O7. Estos son los 4 óxidos del elemento cloro. Este es un elemento que tiene 4 estados de oxidación. ¿Cómo aplica la nomenclatura? Ya les expliqué cuando tienen 2 estados de oxidación con el óxido ferroso y férrico, cuando tienen 3 estados de oxidación, hipocromoso, cromoso, crómico, y ahora cuando tienen 4 estados de oxidación. Pues en el caso del menor, del cloro sería óxido, hipo para el menor, clor es la raíz del cloro y terminación oso, hipo-oso, ¿sí? Para el caso del que le sigue, que es el 3,
Cuando es más 3, en este caso, no porque sea más 3, sino porque es el que sigue en el orden de los 4 estados de oxidación, sería óxido, clor, oso. Terminación oso, la raíz es clor para cloro. El que le sigue sería óxido, clor y terminación ico. Y para el mayor sería óxido, per, clor, ico. O sea que es per, ico. Óxido perclórico para el mayor. Esto cuando tiene 4 estados de oxidación. Cuando tiene 2 estados de oxidación, el menor es oso, el mayor es ico. Cuando tiene 3 estados, se aplica hipooso para el menor, oso para el que sigue, ico para el mayor de todos. Y cuando tiene 4, pues hipooso para el menor, oso para el que sigue, ico para el otro y para el mayor, per, ico. Per, ico sería en este caso. O sea que las reglas finalmente sería así. Cuando un óxido tiene, bueno, las reglas serían así. Hipo, oso, las 4 reglas, oso, ico y per, ico, ¿cierto? Las 4 reglas. ¿Cómo funcionan? Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, el menor oso y el mayor ico. Si tiene 3 estados de oxidación, entonces sería así. El menor, esto para 3, el menor hipooso, el que le sigue oso y el mayor ico. Y si finalmente el elemento tiene 4 estados de oxidación, entonces para 4 sería así. El menor hipooso, el que le sigue oso, el que le sigue ico y el mayor per ico. Y eso sería también un resumen tanto de la formación de óxidos como de la nomenclatura de óxidos. Eso es todo. En el próximo video haremos un resumen de formación de hidróxidos y también de formación de ácidos. Hasta la próxima.